Pues, la fisiología de la laringe, vamos a ver que tiene varias funciones, pero principalmente la enfoqué hacia la fisiología de la voz, que me pareció pues, un tema bastante interesante. Entonces, este es el índice que vamos a hablar un poquito de la introducción, les voy a comentar algo de la historia de las teorías que se hablaban de la fisiología de la voz, posteriormente vamos a hablar de la anatomía y la bioquímica de las cuerdas vocales, vamos a hablar de los movimientos que se requieren para poder hacer ese efecto de vibración de las cuerdas vocales y qué requerimientos se necesitan para finalmente pues, hacer toda esa fisiología de la voz y finalmente pues, el procesamiento central. Entonces, a manera de introducción, recordar que la voz es un sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Sin embargo, necesitamos de otras estructuras para, pues, finalmente salga la voz. Necesitamos resonadores, que pues ya los voy a explicar, que es el tracto vocal. Y todo esto es importante en funciones para comunicarnos, para expresar sentimiento, para expresar emociones. ¿Listo? Es diferente, podemos tener, digamos, voz normal o sonidos sordos. Los sonidos sordos son unos ejemplos, son las fricativas, es decir, la F, la S, a pesar de que no es un sonido propiamente, es, digamos que es un tipo de sonido que se da también por el efecto de las cuerdas vocales, pero tiene otra fisiología diferente, totalmente diferente. Ahí es más importante la presión de la columna de aire que propiamente la vibración. O sea, sí vibran las cuerdas vocales, pero es más la presión de aire para producir los sonidos como F o S. ¿Listo? Durante la fonación, no solamente nos debemos fijar en las cuerdas vocales, es importante entender que es la función de muchos músculos y la coordinación de muchas estructuras y partes resonadoras que hacen que finalmente salga la voz. Eso también es importante entenderlo. No solamente debemos limitarnos a cuerdas vocales. Entonces, los movimientos repetitivos cíclicos de apertura y cierre de las cuerdas vocales producen las vibraciones de las cuerdas, permiten el paso de aire y permite que haya como un primer paso para esa fisiología de la voz. La producción de la voz depende de la coordinación, como ya les dije, de muchos elementos anatómicos y estructurales para poderlo hacer. Entonces, primero les voy a hablar algo de historia acerca de la fisiología de la voz. Digamos que el papel de la laringe ha sido reconocido y la producción del sonido ha sido reconocido por siglos. Primero habló Juan en 1193, donde él decía que había tres formas. Y eso, digamos que era una pequeña introducción a lo que vamos a entender o lo que ya se sabe de la fisiología de la voz. Esas tres formas eran una voz torácica, una voz de cuello y una voz central. Eso más o menos nos va, digamos, intuyendo a qué es la voz. Necesitamos una fuerza torácica para yo tener una columna de aire. Necesitamos el cuello, que sería la laringe o las cuerdas vocales, y necesitamos el procesamiento central para hacer, digamos, una retroalimentación, si yo estoy hablando más fuerte o más pasito, ¿listo? O qué tipo de voz estoy teniendo, si me siento disfónica o no, es porque yo también tengo una retroalimentación que depende de la parte central. En 1950, Houston habla de una primera hipótesis, que fue la hipótesis neurocronática. Digamos que esta hipótesis no tuvo nada de éxito, porque él decía que simplemente la voz era por la inervación laríngea. Y pues como ya les he introducido y les he explicado, realmente se necesita la coordinación de muchos músculos, de muchos mecanismos para pensar que solamente se debe por una inervación aislada. Entonces esta teoría falleció. Y en 1958, que es la teoría más respetada, es la teoría miolástica y aerodinámica. ¿Qué quiere decir miolástica y aerodinámica? Quiere decir que yo necesito que la cuerda vocal tenga una configuración especial que permita vibrar, pero tampoco permita desprenderse, por decirlo así, y que necesita estar fija, pero a la vez suelta, por decirlo así, y que vibre para poder sonar. ¿Listo? Ya lo vamos a hablar. Entonces, la anatomía enfocada a esta fisiología que les voy a hablar, les voy a también nombrar algo de la fisiología a nivel de la deglución, que también es parte de la fisiología laríngea, en la parte de la deglución, que ya también les voy a explicar, pero esta es la anatomía enfocada a fisiología de la voz. Entonces, recordar que la laringe está compuesta por cuatro unidades importantes: el esqueleto, la mucosa, el músculo intrínseco y los músculos extrínsecos. Cuando yo hablo de esqueleto, hablo de todas esas configuraciones blandas, huesos y estructuras que permiten darle soporte laríngeo. Es decir, que ante vibraciones o cuando se preste la columna de aire, no permita el desprendimiento de ciertas estructuras. Entonces, el esqueleto hace más hincapié hacia los cartílagos. Hablando de los cartílagos,
que hacen parte de la fisiología de la voz, es importante tener en cuenta el cartílago tiroides, cricoides y los dos aritenoides. El cartílago cricoide es fundamental. Este tiene dos facetas importantes, una faceta superior, que es la que está articulada con el cartílago aritenoides, y una faceta lateral, que es donde se va a articular el tiroides, y esto, digamos que va a tener una importancia porque esa articulación cricoaritenoidea va a permitir que se produzcan unos movimientos que clásicamente se ha descrito que puede tener movimientos de rotación o de deslizamiento, y esos movimientos permiten hacer la configuración para pues, hacer el pliegue vocal, o hacer las vibraciones vocales. Todas estas estructuras, pues estos cartílagos están fijos por medio de ligamentos, de membranas, que son importantes para lo que ya les expliqué. Entonces, ¿qué configuración tiene el pliegue vocal importante que permite también aplicar esto? Y lo hice más de modo práctico, es tener en cuenta cómo está constituida la cuerda vocal. Entonces, clásicamente vamos a tener cinco elementos. Primero vamos a imaginarnos un elemento más superficial, que es el epitelio escamoso, que está a nivel de las cuerdas vocales, y posterior a ese epitelio, la parte más subepitelial, vamos a tener una lámina propia. Esa lámina propia tiene tres configuraciones adicionales. Una, que es una capa superficial, que es lo que conocemos como el espacio de Reinke. Esta capa superficial tiene una configuración especial. El hecho de tener tejido conectivo, ser laxo, permite ahorita entender por qué vibra el pliegue vocal. Vamos a tener una capa intermedia y una capa más profunda, donde vamos a estar, se va a configurar o se va a denominar el ligamento vocal. La capa intermedia está caracterizada porque tiene fibroblastos, no tiene tanto tejido laxo, pero digamos esa capa profunda sí tiene más tejido fibroelástico, ácido hialurónico y fibras de colágeno que le dan un poquito más de resistencia. ¿Qué les quiero explicar con esto? Finalmente, pues el músculo vocal. ¿Qué le quiero explicar con esto? Que vamos a tener una capa más superficial que permite la fricción, es decir, que cuando pase el aire o todos esos traumas, ese epitelio no se dañe, por eso es epitelio escamoso. Sabemos que el epitelio de toda la laringe es respiratorio, pero a nivel de la cuerda vocal es epitelio escamoso por esa simple razón. Me permite, ese epitelio estratificado permite que ante el trauma no se dañe, no sufra trauma, pues no sufra alguna injuria o isquemia, y esta es la configuración ideal para eso. Vamos a tener una capa, como ya les expliqué, más superficial que puede vibrar o puede ser flexible, y hacia más profundo vamos a tener una rigidez mayor que permite pues tensar y que no, el pliegue vocal no se desprenda, por decirlo así. Es importante tener en cuenta el ácido hialurónico, los fibroblastos tienen una importancia clínica porque se cree que hacen regeneración a las 24 a 48 horas para la integridad de la cuerda vocal. ¿Listo? Entonces, como ya les expliqué, es un epitelio delgado. Adicionalmente, pues les traje esta diapositiva para tener dos consideraciones importantes. Se ha dicho que ese pliegue tiene en su capa intermedia, tiene una condensación de estroma, fibroblastos y fibras elásticas en la parte más anterior, es decir, más o menos a este nivel, que lo hacen un poquito más fuerte al unirse al cartílago tiroides, y hacia posterior, hacia el ligamento vocal, también lo hacen un poquito más rígido para que cuando pase la columna de aire no se desprenda a este nivel, tanto anterior como posterior, los pliegues vocales. Voy a devolver un momentico la diapositiva. Acá se me olvidó comentarles algo. Del aritenoide es importante que tiene dos procesos, un proceso muscular y un proceso vocal. El proceso muscular es supremamente importante porque ahí se insertan dos músculos, el cricotiroideo posterior y el cricotiroideo lateral. Y en el proceso vocal se inserta el ligamento vocal. ¿Listo? Entonces, como ya les expliqué, hacia anterior vamos a tener una mácula flava, y hacia posterior también vamos a tener una mácula posterior que va a ser esa fibra o digamos ese soporte para que pues, el pliegue vocal no se desprenda. Entonces, esta anatomía que vamos a ver es anatomía aplicada a esta fisiología de la voz. Tener en cuenta que tenemos unos músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, y que estos, digamos que su configuración permiten diferentes utilidades o diferentes mecanismos para la producción de la voz, o para pues simplemente también el cierre de las cuerdas vocales, que también es importante en la fase faríngea de la deglución. ¿Listo? Entonces el primer músculo que les voy a hablar es el tiroaritenoideo. Como vemos en la imagen,
viene de la cara más interna del cartílago tiroides y va y se inserta en todo lo que es el aritenoides en su parte lateral, coge parte del proceso vocal y el proceso muscular. El DIP va a tener dos haces, perdón, va a tener un haces de fibras rápidas, que es más que todo, como vemos acá, el músculo vocal, y unas haces de fibras lentas que va a ser más lateral, va a ser propiamente el ligamento. El músculo interaritenoideo también tiene, que es este que está acá, en la porción, pues, en la gráfica inferior. Vamos a ver que tiene unas fibras oblicuas y unas fibras transversas. Las fibras transversas pues van desde la base del aritenoide ipsilateral hacia el ápice del aritenoides contralateral, es decir, van a hacer esta configuración base a vértice. Mientras que las fibras transversas simplemente van de la lateral lateral de los aritenoides. ¿Listo? El hecho que está más posterior y que esté relacionado con el aritenoides permite cerrar las cuerdas vocales, pero cerrar más la glotis posterior, hacer como un cierre más hacia posterior. Esto es importante, pues, cuando hablemos más adelante de la fisiología. Tenemos el músculo cricoaritenoideo lateral, que como ya les dije, es, digamos que va a tener un origen, como vemos, este es el cartílago cricoides, va a tener un origen lateral y superior del cartílago cricoides y se va a insertar a la apófisis muscular del aritenoides. Como vemos en la imagen, va a producir el cierre de las cuerdas vocales, el hecho de que el aritenoides, no sé si me hago explicar, se mueva en un eje vertical, horizontal, perdón, va a permitir que las cuerdas se cierren. Mientras que la configuración del cricoaritenoideo posterior, el hecho que esté en la parte más posterior o en las depresiones que tiene el cartílago cricoides y que se agarre el proceso muscular, permite hacer esto. Y al hacer esta configuración en ese eje horizontal, permite abducir o abrir las cuerdas vocales. ¿Listo? Esto respecto pues, a la anatomía. Nos falta el último músculo. Este músculo es el cricotiroideo. Tiene dos haces. Tiene una parte recta y una parte oblicua. Como vemos, viene del cartílago cricoides y se inserta pues, su parte más recta hacia inferior e internamente el cartílago tiroides, mientras que su parte pues, más oblicua se inserta casi en la asta inferior, casi en el asta inferior de ese cartílago. Este músculo lo que hace es tensar y hacer que la articulación cricotiroidea como que se dirija hacia adelante y con eso puede tensar o aumentar el pliegue vocal. ¿Listo? Al aumentar el espacio o al contraer, pues va a aumentar que el pliegue vocal y se tense el pliegue vocal. ¿Listo? Esto es una imagen que les traje para ver todos esos movimientos que tenemos. Acá el movimiento que se quiere explicar es el movimiento del cricoaritenoideo posterior. Como les dije, va a ser un movimiento más que todo en forma horizontal y esto va a permitir pues que se haga principalmente abrir las cuerdas vocales al mover el aritenoide en ese eje. ¿Listo? Por medio del proceso vocal. Esto lo traje principalmente pues para recordar la inervación a nivel de los músculos laringeos, recordar que pues el nervio vago es un nervio que tiene un origen real y un origen aparente, un origen real en diferentes núcleos, el núcleo ambiguo, el núcleo dorsal del vago, y un origen aparente en el bulbo, en el surco retroolivar. Entonces vamos a ver que él va a salir del agujero yugular, se va a dirigir por todo, va a bajar y se va a dirigir por todo ese espacio carotídeo, retroestilio, y va a acompañar a la vena yugular y a la arteria carótida interna. Entonces vamos a ver que más o menos a nivel del ioides va a producir el nervio pues, laringeo superior, se va a dividir en una rama interna y externa. La rama interna, pues como vemos, va a atravesar la membrana tiroidea y esa va a ir acompañada de la arteria laringea superior. Esta rama interna es muy importante tenerla en cuenta que es una inervación de tipo sensitivo. Sabemos que el nervio vago pues, es un nervio mixto y esta inervación sensitiva permite inervar toda la parte posterior de la parte de la vallécula, epiglotis, mucosa laringea, y esto nos permite pues, sensar esas, digamos, saliva, sensar todo esto. La rama externa es una rama propiamente motora y va a ser la única que inerva el músculo cricotiroideo, que como ya les expliqué, va a aumentar el eje hacia anterior del cricoide, sobre todo el cartílago tiroides, y va a permitir que se elonguen las cuerdas vocales. El nervio laringeo recurrente tiene una consideración importante. Es importante recordar que pues, en el lado derecho
va, digamos que a recurrir a nivel del cuello, mientras que el laringio recurrente izquierdo lo va a hacer más a nivel del arco aórtico, a nivel del tórax, mientras que el derecho lo va a hacer más a nivel de la subclavia, y esto es una consideración especial en tumores, en cirugía, principalmente. Les traje esta imagen porque me parece importante como aplicarla. Aquí vemos la relación del laringio recurrente con la glándula tiroides. Es importante tener en cuenta que cuando se hace tiroidectomías, ¿por qué podemos producir algún tipo de disfonía, parálisis de cuerdas vocales? Es por esa relación que tiene asociada a la glándula tiroides. Se ha descrito que la glándula tiroides puede tener, digamos, 3 puntos críticos en el momento de la tiroidectomía al lesionar el laringio recurrente. Uno de los puntos críticos es algo que se llama ligamento de Berry, que es un ligamento que está unido a nivel de la superficie capsular, y se cree que este ligamento tiene ramas del laringio recurrente, y al momento de hacer la tiroidectomía pues se puede lesionar. Otra configuración importante es el tubérculo de Zuckerland, que es un tubérculo que pues ahí no sale en la imagen, pero son configuraciones como posteriores o remanentes o digamos extensiones de ese tiroides, que también se cree que tienen ramas del laringio recurrente, y al momento de hacer la tiroidectomía y no tener cuidado se puede lesionar. Y otra configuración importante es que el tronco de la tiroidea inferior también puede estar relacionado y asociado a este nervio laringio recurrente, que también se puede lesionar durante la cirugía. Ya finalizando, pues traigo los músculos extrínsecos. Simplemente les traigo una foto. Recordar que hay músculos del strap y que están divididos, pues, dependiendo del ioides, supraioideos o infraioideos. Sabemos que los supraioideos simplemente van a elevar la laringe y van a elevar toda esa musculatura faríngea, que son principalmente el digástrico, tanto su vientre anterior como su vientre posterior, el miloioideo, geneioideo y el estiloioideo. Y los infraioideos, que son principalmente el tiroioideo, el externo y tiroideo, el esternioideo y el homoioideo. El tiroideo lo quise resaltar porque es el único de los músculos infraioideos que eleva la laringe durante la fase faríngea de la deglución. Por eso tiene esa consideración particular. Entonces, eso los traje simplemente pues para recordar esa anatomía. Y finalmente, pues la anatomía del diafragma. Ya les he explicado que no es solamente importante la cuerda vocal, sino la estructura del tórax. Entonces, el músculo de diafragma, pues es el músculo inspiratorio más importante, está inervado por el nervio frénico. Adicionalmente, necesitamos músculos accesorios que nos permitan también hacer tanto el control de la presión de aire, como también como hacer la fuerza final para empujar esa columna de aire. Y durante la fonación, pues es muy importante el ciclo respiratorio. La primera fase, vamos a tener que hay una presión expiratoria en los pulmones y en la tráquea. La segunda fase, vamos a utilizar los músculos intercostales internos, pues para mantener ese volumen de aire. Y finalmente la tercera fase va a ser una activación de los rectos abdominales que permiten como impulsar o hacer esa fuerza final para que la columna de aire pase. Entonces, el abdomen también es importante, es el llamado soporte, es principalmente pues un generador de fuerza expiratoria. Como les dije, necesitamos varios músculos, entonces el oblicuo externo permite tirar pues las costillas hacia abajo, aumentando la presión del abdomen. El oblicuo interno del abdomen pues va a contener la pared abdominal, y mientras que el recto abdominal va a permitir que las costillas y la pared del abdomen y todo esto produzca pues una estabilización del abdomen para finalmente comprimir el contenido abdominal, que va a ser por el músculo transverso abdominal. Entonces, por eso es importante también entrenar los músculos abdominales para esas personas que para ellos su voz es importante y es su mecanismo de trabajo, ya sea porque trabajan siendo cantantes o ese es su mecanismo pues, de trabajo. Entonces, ya para hablar de fisiología, para el requerimiento de la fonación, requiero 5, digamos, ítems importantes. Primero, que tenga un adecuado soporte ventilatorio. O sea, si yo no tengo la columna de aire, no voy a hacer que los pliegues vocales vibren. Entonces, por eso es un elemento importante. El segundo es la aproximación de las cuerdas vocales, que ya también se los voy a explicar. El otro son las propiedades vibratorias favorables, que también ya medio se los he explicado. El hecho de la configuración de la mucosa, o bueno, del pliegue vocal, que tenga una capa superficial y que esa capa superficial permita ser flexible, también nos ayuda. El otro es cómo está conformado el pliegue vocal, y el otro es el control de la tensión y de la intensidad, pues, de ese pliegue vocal. Entonces, ya hablando de fisiología, con este pequeño repaso de anatomía,
pues vamos a hablar del proceso de la fonación, que es lo que más le quiero atraer a continuación. Entonces, el proceso de la fonación comienza con la inhalación del aire y luego del cierre glótico. Las fuerzas que contribuyen al retorno de las cuerdas vocales a la línea media es disminución de la presión, las fuerzas elásticas y el efecto Bernoulli, que también ya les voy a hablar. Y cada vez que las cuerdas mediales vuelvan a la línea media, pues se inicia un nuevo ciclo para producir la vibración, que también ya se los voy a explicar. Entonces, en términos generales, nosotros hacemos 110 ciclos por segundo, los hacen los hombres para el tono de voz que ellos tienen, de 180 a 220 en mujeres, 300 en niños, y 1050 ciclos los hacen los sopranos, que es el tono más agudo de voz que podemos tener. Entonces, la fuerza expiratoria, ¿a qué hace referencia? Lo que les digo, yo necesito la fuerza del abdomen, la fuerza del diafragma, necesito generar una presión y una columna de aire para poder despegar los pliegues vocales y hacer una columna de aire. Hacer una columna de aire que despliegue los cuerdas vocales. Entonces, ¿para eso qué necesito? Necesito la pared torácica, necesito el diafragma, necesito los músculos abdominales e intercostales y necesito un buen aire o un volumen de aire pulmonar. Entonces, cuando yo tengo un habla conversacional, pues lo puedo hacer por medio de una aspiración pasiva, tranquila, sin esfuerzo. Si necesito gritar y cantar, necesito una fuerza abdominal mayor, donde yo haga mayor influjo de aire, entre más aire a la tráquea y a los pulmones, que ese aire se pueda aspirar mayor para yo tener una mayor fuerza en esa vibración y en esa fuga de aire, por decirlo así. El soporte respiratorio disponible para la fonación se convierte en un problema crítico cuando hay trastorno orgánico de la voz o la función pulmonar alterada. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesito solo tener patología del pliegue vocal para tener un trastorno de la voz. Es decir, si yo tengo algún trastorno a nivel abdominal o no sé, una parálisis del nervio frénico que no me permite mover adecuadamente el diafragma, pues no voy a poder también hacer todo lo que necesito para esa fuerza expiratoria, que es el primer requisito de la fonación. El 2, que es el posicionamiento de las cuerdas vocales, digamos que yo tengo que tener una relación crítica en el borde superficial medial de esa cuerda vocal y el flujo de aire. Los pliegues deben estar suficientemente cerca. Si están demasiado espaciados o demasiado amplio el espacio, pues voy a tener una voz entrecortada o afónica. Mientras que si las cuerdas vocales se ponen demasiado cerca, necesito una presión de aire mayor para poderlas, digamos, separar. La capacidad vibratoria de las cuerdas vocales, lo que les estaba explicando de cómo está configurado ese pliegue vocal, pues es determinante o es fundamental para la función. La fonación normal depende de una onda mucosa, que también ya se las voy a explicar y les voy a mostrar un video. Y digamos, esto se ha hecho por estudios de Irano, que es el principal que describió esta teoría y el que habló de la fisiología de la voz junto con la teoría miolástica de Van Derger. Necesitamos tejido conectivo y amortiguadores para que no haya trauma y también permita esa flexibilidad sin desprenderse el pliegue vocal, que era lo que yo les decía, esa capa superficial de la lámina propia, el hecho de ser de tejido laxo, permite que ella pueda vibrar, pero que permanezca sobre el pliegue vocal. ¿Listo? Entonces, la primera teoría que se describe en la fisiología de la voz es la teoría formulada por Van der Berg, es donde él explica que lo que yo necesito, bueno, esta gráfica nos lo explica muy bien, yo necesito una presión inspiratoria para tener el flujo de aire, pero necesito tener una presión crítica o una presión subglótica, es decir, debajo de las cuerdas vocales, que genere y venza la resistencia de esa glotis para poder pasar esa columna de aire y que se mueva el pliegue vocal, que es laxo, pero que a la vez vuelva a estar en línea media. Porque a mí, ¿qué me sirve de que se desprenda el pliegue vocal hacia lateral, pero no vuelva a línea media? No me sirve para la vibración constante de las cuerdas, la vibración constante de esas cuerdas vocales y que se produzca la fonación. Entonces, la teoría miolástica lo que quiere decir es que la cuerda vocal tiene unas características que ya se les expliqué tan específicas que permiten que ella se lateralice y vuelvan otra vez a estar en línea media por esa misma teoría miolástica y permita hacer ese ciclo nuevamente y el hecho de estar haciendo cierre y apertura con esa columna de aire permite pues esa vibración y que finalmente pues llega a la parte resonadora y se produzca la voz. Entonces digamos que esta es la teoría más aceptada es porque digamos es como la más que lleva a la certeza de cómo se da la fonación. Entonces, esta imagen muestra
Como la columna de aire, hay una presión subglótica, como esa columna de aire, esa presión se vence, esa resistencia, pasa el aire, pero vuelve otra vez a estar a línea media. ¿Listo? Y como vemos, siempre digamos, esa lateralización o no sé cómo decirlo, esa apertura del pliegue vocal va a ser de la parte más inferior hacia la parte más caudal. ¿Listo? Y los ciclos de repetición, cierre y apertura fueron los que finalmente generan la vibración de la cuerda vocal. El efecto de Bernoulli es una de las teorías que también se ha hablado, o bueno, de los efectos que se pueden hablar en la fisiología de la voz. Digamos que los músculos intrínsecos de la laringe unen las cuerdas vocales, es decir, las aproximan, y una vez se cierran, la corriente de aire crea una presión contra esas cuerdas vocales que están cerradas hasta que vuelven y las separan. El efecto de Bernoulli lo que quiere decir es que a medida que yo tenga un aumento de velocidad del flujo de aire, pues disminuye la presión. Y si disminuye la presión, disminuye la rigidez. Eso cómo está aplicada a la fisiología de la voz. Quiere decir que si la columna de aire pasa rápidamente, velozmente, por decirlo así, pues va a disminuir la presión que está hacia nivel de la infraglotis. Y esa presión va a disminuir la rigidez y eso es lo que permite que, a pesar de que se hayan lateralizado los pliegues o se pues haya habido apertura del pliegue vocal, vuelvan otra vez a estar a línea media, como que se vuelvan a aproximar o se vuelvan a aproximar, por decirlo. Esto es principalmente pues, el efecto de Bernoulli, pues espero que les haya quedado claro. En esa capacidad vibratoria de las cuerdas vocales, digamos que el mecanismo subyacente de la vibración de las cuerdas vocales es comparable con la cuerda de un violín. Algunos autores han dicho que pues, el arco, pues hacen como la equivalencia. Entonces, cuando tenemos un arco de la cuerda vocal un arco de un violín, digamos que él va hacia un punto de equilibrio, pero cuando él está por fuera de ese punto de equilibrio, pues supera la adición del arco sobre la vibración del violín y se disipa la energía. Cuando esa disipación de energía ya digamos termina, nuevamente pues el arco se mueve a mover sobre la cuerda. Esto pasa más o menos en la cuerda vocal. Es algo que se llama fuerza impulsadora y fuerza de deslizamiento. Pues la laringe simplemente es la fuerza impulsadora, ya cuando pase la disipación de energía o la disipación del flujo de aire, simplemente vuelve a estar en su arco como el arco al violín. Es lo que quiere explicar. Y esto es un modelo de fricción que explica más o menos cómo es esa fisiología de la voz. Entonces, esa capacidad vibratoria de las cuerdas vocales también requiere pues unos mecanismos, requiere que haya en esa presión umbral fonatoria, pues depende de varios parámetros, entonces requiere que haya una rigidez por parte vibrante de las cuerdas vocales, lo que le digo, que esté lo suficientemente rígida, pero que su capa superficial pueda vibrar, que tenga una viscosidad de las cuerdas vocales, que ya se lo expliqué, que el espesor del borde libre de las cuerdas vocales sea adecuado, que haya un ancho de apertura a nivel de la glotis y que el gradiente de presión transglótica permita vencer la resistencia para el paso de aire. Entonces, esa capacidad, digamos, vibratoria de las cuerdas vocales va a tener pues un umbral fonatorio que son más o menos de 2 a 4 hectopascales. Sin embargo, la presión subglótica es una presión que es mayor, que es más o menos 7 hectopascales. Entonces, cuando tenemos presiones más altas, es cuando se requiere pues, una voz más fuerte, que ya sabemos que necesitamos. Se ha demostrado que pues, el aumento del tono de voz tiene una relación con la tensión de las cuerdas vocales. Entonces, todos los estados de enfermedad que involucren lesiones en el pliegue vocal, pues van a llevar a que ese mecanismo vibratorio pues, no produzca la voz de la calidad que pues, queremos. La rigidez de la mucosa pues, conduce a que haya un aumento del umbral fonatorio y que necesitamos mayor presión para pues, producir la vibración de esa cuerda. Entonces, durante el ciclo vibratorio que necesitamos un acoplamiento y un cierre de esas cuerdas vocales. Necesitamos que también las cuerdas vocales permanezcan dentro de un cierto rango, que no estén tampoco tan cerradas, porque pues necesitaría, entonces la columna de aire debería ser mayor, pero que tengan que estén aproximadas, pero que no estén totalmente cerradas. El cuarto requerimiento, ya casi para terminar, el cuarto y el quinto. El cuarto es la forma del pliegue vocal. Digamos que vamos a ver que en estos pacientes que pueden hacer falsete vemos que solo los bordes superiores de las cuerdas vocales hacen contacto durante la fonación. Yo ya les expliqué, se desprende. Si lo miramos en un corte coronal, la cuerda vocal
la parte más inferior se abre y posterior la parte superior. ¿Listo? Se va a cerrar la parte inferior y se cierra la parte superior. Eso es lo que ya les voy a explicar en un video para que entiendan mejor. Entonces, en los falsetes lo que se ha visto es que el borde superior es necesario para producir ese tono tan agudo. Pero si ese pliegue vocal tiene algunas condiciones desfavorables, no vamos a poder producir la voz. Es decir, si el músculo está atrófico, si el pliegue vocal es convexo, si el trato glótico es demasiado convergente, eso va a producir que pues, no hagamos adecuadamente la vibración de las cuerdas vocales. Finalmente, para terminar, pues el control del tono. Digamos que esos cambios de longitud y la tensión de las cuerdas vocales van a determinar la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la frecuencia a la que puede vibrar esas cuerdas vocales. Cuando tenemos un rango vocal más bajo, necesitamos la contracción de los músculos tiroaritenoideo. Un tono ascendente, necesito pues, la contracción del músculo cricotiroideo. Y el falseto, los pacientes que pueden hacer falseto, pues tienen una actividad del músculo cricotiroideo mayor y una ausencia del tiroaritenoideo. Y digamos que tiene sentido porque, como yo les expliqué en la anatomía, el hecho de que el músculo cricotiroideo pueda dirigir hacia anterior el tiroides y tensar las cuerdas vocales, pues va a permitir que la parte más superficial de esa cuerda vocal vibre y genere ese tono pues tan agudo, mientras que no necesitamos tanto el músculo tiroaritenoideo en ese tipo de elementos. El control del tono pues de la fonación es importante tener en cuenta que hay estructuras laringeas que van a determinar el rango del tono. No es lo mismo una laringe de un niño, que es mucho más pequeña, la vemos en forma de embudo, mientras que pues la laringe del adulto, que pues ya tiene unas características anatómicas diferentes, va a perder elasticidad, va a tener más osificación de esos cartílagos y huesos, y adicionalmente pues la laringe del niño pues va a permitir tener un rango mayor de tono versus la laringe del adulto. Entonces, el control del tono, pues lo que les expliqué, va a depender de cosas muy importantes como la longitud del pliegue, la longitud del aritenoides. Vamos a ver que en los recién nacidos vamos a tener más o menos una longitud del pliegue más o menos de 2 milímetros, mientras que sus aritenoides van a ser más pequeños, de 2 milímetros, y su frecuencia fundamental va a ser más o menos a 500 Hz. No lo mismo una mujer adulta que va a tener pues un pliegue vocal más o menos entre 10 milímetros con una longitud del aritenoides más o menos de 4 milímetros, y pues la frecuencia fundamental de una mujer va a ser más o menos 200 Hz. Y el adulto pues va a tener una longitud del pliegue vocal más o menos a 16, con un aritenoides más o menos como la configuración de la mujer, pero siendo el pliegue vocal más largo, lo que le va a hacer una frecuencia fundamental pues diferente. Y esas características de la voz también dependen no solamente de la constitución del músculo vocal y de diferentes estructuras como el influjo hormonal, sino también de la anatomía, como ya les acabo de explicar, para tener una frecuencia fundamental diferente. Entonces, el control de tono es importante, que depende pues, de la frecuencia fundamental de vibración. Digamos que este ajuste puede implicar la regulación tanto de la masa o la tensión. Va a depender activamente de los músculos intralaringeos y pasivamente pues, de los músculos perilaringeos. Y digamos que este control de tono va a ser la combinación de dos músculos importantes, el tiroaritenoideo y el cricotiroideo. Entonces, cuando el músculo tiroaritenoideo está relajado y el cricotiroideo está contraído, permite pues que la cuerda vocal aumente, pues, esté más tensada y haya aumento del tono. Mientras que si el tiroaritenoideo está contraído, el músculo cricotiroideo está relajado, pues hay mayor rigidez de la masa muscular y el tono no es tan alto. Otro mecanismo importante del tono se puede pues, hacer, o otro mecanismo que se puede utilizar es la tensión de la cubierta. Digamos que la profundidad de ese tejido vibrante puede ser regularizado por medio del músculo tiroaritenoideo, que ya también les expliqué. Entonces, ya como para hacer finalmente como un resumen de esta primera parte, es importante tener en cuenta que también se ha escrito un concepto de fonación importante, que es el concepto que les vengo explicando de cuerpo cubierta, que permite pues la vibración de las cuerdas vocales. El cuerpo simplemente es el pliegue vocal, que es relativamente estático, mientras que la cubierta es la onda que se propaga, la onda que permite hacer ese movimiento para que el pliegue vocal vibre.
Entonces, la onda mucosa, que es simplemente el paso del aire por las cuerdas vocales en un corte coronal desde inferior hacia superior, que permite hacer, por esa configuración del pliegue vocal, permite moverse y que sea repetitivo y que finalmente genere la vibración en la fonación, pues lo que les digo, va de inferior hacia superior. Sin embargo, pues cada vez que esos bordes superiores se separen, los bordes inferiores se van a unir para volver a unir o a poder volver a hacer ese nuevo ciclo, que era lo que les explicaba de la teoría mioelástica y el efecto de Bernoulli. Entonces, como vemos, esta es un corte coronal, donde vemos cómo se hace la propagación de la onda mucosa. Aquí vemos la aproximación de los pliegues vocales. Sin embargo, cuando la presión infraglótica es mayor y genera esa columna de aire, vamos a tener que se van a desprender o se van a abrir esos pliegues vocales desde inferior hacia superior, y esa apertura permite que pase el aire, digamos que así escape, pero la teoría mioelástica y el efecto de Bernoulli permite que vuelvan otra vez a medial, como vemos acá, desde inferior hacia superior vuelven otra vez a medial, y cada vez que aumente esa presión infraglótica permite otro nuevo ciclo, y eso es lo que conocemos fundamentalmente como la fonación y la vibración de las cuerdas vocales. Entonces les traigo este video para que simplemente se hagan una esquematización y entiendan cuál es el concepto de onda mucosa. Es simplemente el paso de aire sobre los pliegues vocales de inferior hacia superior, pero hay diferentes fuerzas que permiten que vuelva otra vez a medial, ¿listo? Y que se repita nuevamente el ciclo. Y esta es otra para que vean cómo se ve de bien esa onda mucosa. Ahorita se ve, mire cómo se ve esa onda mucosa. Entonces, hay apertura del pliegue vocal, pero por esas configuraciones permite que vuelva otra vez a estar a medial y se vuelva nuevamente a hacer el ciclo. Listo. Finalmente, para terminar, la intensidad, digamos que se controla mediante la regulación combinada de la presión subglótica y la configuración glótica. Digamos que las tres estrategias que podemos tener para ese proceso de intensidad o ese control de intensidad son más que todo la musculatura respiratoria, laringea, la parte articulatoria, y todo esto puede llevar a aumentar la intensidad vocal. ¿Cómo lo puedo hacer? Aumentando la presión subglótica, lo que yo les dije, al gritar o al hablar fuerte, yo aumento la presión subglótica, y con esto pues tengo mayor intensidad vocal. La intensidad mayor pues produce simplemente adducción de las cuerdas vocales y requiere de ese aumento de la presión subglótica. Por el contrario, un contacto excesivo requiere un esfuerzo vocal mayor, pues porque están muy aducidas las cuerdas vocales. Otros elementos importantes en la fonación, como ya les dije, no solamente en las primeras partes de la historia hablamos de una voz torácica, una voz de cuello y una voz central, pues ya hablamos de la torácica, la de cuello, y pues vamos a hablar de parte de la central, por decirlo así. Necesitamos un tracto vocal, una resonancia en ese anatomía faríngea y un control del sistema nervioso para finalmente llegar a lo que es la voz. Entonces la resonancia simplemente pues lo permite a través de varias características anatómicas que tiene pues el cuerpo humano. La laringe, la faringe, la boca y las fosas nasales permiten hacer resonar esa voz después del paso del aire. Cualquier espacio vacío de la vía respiratoria tiene la capacidad de resonar, y pues un generador de vibración finalmente pues se puede describir como un tubo, y va a depender de esas características anatómicas que presentan los pacientes. Entonces, la resonancia es importante tener en cuenta pues, que el tracto vocal humano resuena en varias frecuencias de origen dependiendo pues, de las características anatómicas. La producción del habla humana depende de la transformación de ese sonido. Hay una teoría que es la teoría filtro-fuente, donde pues, la filtración simplemente es la laringe la filtración es simplemente las estructuras faríngeas, bucales, todo el tracto resonador, mientras que la fuente de sonido finalmente pues, es la vibración de las cuerdas. Ese tracto vocal pues actúa como un resonador al suprimir pues la transferencia de algunas frecuencias. Entonces la frecuencia de resonancia de la voz se dice que va a una frecuencia de F1 a F5. F1 más o menos son las cuerdas vocales, F2 más o menos el paladar, el tracto, más o menos F3 es la lengua,
dependiendo, ¿sí? Todos esos formantes de tono, tanto tono bajo, tono alto, pues están descritos, y en la fonética tradicional las vocales se clasifican en función de la posición de la lengua, que ya también se los voy a explicar. Entonces, como vemos, F2 son los pliegues vocales. Si yo aumento la cantidad de ciclos, pues aumento la frecuencia. Si disminuyo la cantidad de ciclos, disminuyo la frecuencia. Es decir, a mayor ciclo, mayor frecuencia, menor ciclo, menor frecuencia. Si tengo F1 es más o menos la apertura vocal. Si yo hago mayor apertura vocal, hago mayor frecuencia, menos apertura vocal, hago menor frecuencia. F2 hace parte del cuerpo vocal, perdón, el cuerpo de la lengua. Si yo el cuerpo de la lengua hago mayor protusión, menor protusión, pues hago mayor frecuencia. Si hago más, el cuerpo de la lengua está más hacia posterior y más protuido o más con mayor protusión, perdón, pues hago menor frecuencia. La punta de la lengua, si la pongo más anterior y más baja, pues voy a hacer un tono de más frecuencia, mientras que si la pongo más posterior y alta, pues voy a hacer menor frecuencia. Y el velo del paladar, al descender al descenso del velo del paladar, pues voy a tener una frecuencia mayor, mientras que si hay una elevación del paladar, voy a tener una menor frecuencia. Entonces, la articulación también es importante para finalmente llegar al proceso de la voz. Digamos que hay una hipótesis que es filtro-fuente, que yo ya les dije, principalmente pues la fuente de la laringe y el filtro finalmente pues de todo el tracto vocal. La participación laríngea durante la articulación generalmente se considera que pues, se limita solo al inicio. Vamos a ver que hay unas consonantes y unas vocales que van a ser producidas por la acción de tanto de los labios, la lengua, el paladar y la faringe. Vamos a ver que los sonidos vocales van a depender también de la posición de la lengua y de esa articulación. Entonces, como la posición vertical de la lengua, si voy a hacer la letra A es de tipo más baja, igual que si voy a hacer la letra E y la letra U es más, la posición vertical de la lengua es más de tipo media, mientras que más alta en letras como I o U, ¿listo? Y la parte horizontal de la lengua también es importante. Lo que es la letra A, pues va a ser la posición horizontal de la lengua va a ser de tipo más central, mientras para altas como I, U va a ser más anterior y posterior, mientras que para la letra O la posición horizontal de la lengua va a ser más posterior. Entonces, este es un resumen que les quiero traer, simplemente pues para acordarnos de todas esas estructuras laringias y de todos esos componentes importantes en la laringe y en la fisiología de la voz. Como ya lo hemos hablado, del cartílago tiroides, el cartílago cricoides, el cartílago aritenoides, los ligamentos vocales, los diferentes músculos, tanto intrínsecos como extrínsecos de la laringe. Ahí muestra fundamentalmente cómo es el eje que produce, los voy a volver a mostrar, el eje del aritenoides, en cómo es la importancia de que el proceso muscular se inserte el músculo cricoaritenoideo lateral para que produzca ese movimiento y produzca finalmente, pues, como vemos, cierre de la cuerda vocal. La configuración que ya también les expliqué, la columna de aire, debe haber una presión importante para que despliegue la cuerda vocal desde inferior hacia superior, que ya también les expliqué. El hecho que vibre lo más superficial de esa capa muscular. ¿Listo? Y que vuelva, principalmente que vuelva a línea media, es lo que permita que vuelva a hacer pues ese ciclo de fonación. Finalmente, pues el proceso central, digamos que la producción de la voz es la coordinación neuromotora de todos los músculos involucrados. Vamos a ver que tenemos una inervación sensorial de la laringe, ya les expliqué el vestíbulo laringeo, el margen laringeo, que es principalmente por el nervio laringeo superior, la inervación de las cuerdas vocales y de la región subglótica, principalmente por el laringeo recurrente. Vamos a ver que tenemos receptores importantes. Hay unos receptores sensoriales que son mecanorreceptores, tanto para sensitivo, mientras que los músculos intrínsecos y extrínsecos van a tener un tipo de receptor que es más para fuerza, presión, que propiamente que ya les expliqué los tipos de receptores sensoriales. Entonces, digamos que necesitamos un control de reflejo, necesitamos un ajuste articulatorio durante la fonación, que pues es importante en ese periodo prefonatorio. La regulación prefonatoria en la corteza depende pues, de la información suministrada por esos mecanorreceptores laringeos.
y es probable que necesitemos diferentes arcos reflejos para, que involucre varios sistemas para pues, hacer el control, el procesamiento de tipo central. Entonces, ya para terminar el procesamiento central, pues requerimos una retroalimentación auditiva. Es importante pues para hacer el procesamiento, pues para hacer también el procesamiento a nivel central, porque yo necesito también retroalimentar cómo es mi voz, mi tono de voz, si estoy hablando fuerte, si estoy hablando despacio, si estoy hablando de un tono más bajo o pasivo. Y todo esto depende también de un control propioceptivo que también se los voy a explicar. Entonces, controlar la salida fonatoria durante el aula, es muy importante que haya una retroalimentación auditiva. Es importante cuando esa persona está aprendiendo a hablar en la parte, pues, en la parte prelingual. No lo mismo los sordos prelocutivos que los sordos que pues, adquirieron, los sordos después de los prelocutivos versus otros sordos, que ya les voy a explicar. Los prelocutivos, las personas que nunca desarrollaron el habla, cuando las personas que nunca desarrollan un habla suenan mente completamente normal, mientras que los sordos después de la adquisición del lenguaje pueden tener un nivel de voz totalmente normal. ¿Listo? Entonces, esta es una gráfica que traigo para finalmente pues integrar todo lo que hemos hablado de la fisiología de la voz y de la anatomía de la voz y de la anatomía laringea. Entonces, vamos a tener digamos que 3 fuentes importantes, aunque yo pues agregaría una cuarta. Vamos a tener esa capacidad respiratoria o esa columna de aire dado por los pulmones, la tráquea y los músculos expiratorios e inspiratorios. Vamos a tener la laringe, que va a permitir la vibración de las cuerdas vocales. Y vamos a tener esa parte resonadora y articuladora, que es el tracto vocal. Entonces, vamos a ver que ellas van a, digamos, de forma directa, van a estar, digamos, regulando tanto la intensidad y el espectro de ese sonido, pero van a tener un control voluntario cortical que a su vez va a influir sobre un control involuntario subcortical. Y que todo esto no solamente va a depender de la parte cortical o subcortical, sino que depende de lo que yo ya les expliqué, de el control fonatónico, el control del hecho de yo volverme a escuchar o el hecho de escucharme. Esto depende también. Entonces, yo necesito que haya una adecuada respiración, que haya una adecuada vibración de las cuerdas vocales, que yo resuene y mueva la lengua en diferentes posiciones para articular y hablar esas palabras, pero también necesito hacerme una autoalimentación para saber cómo es mi tono de voz de forma voluntaria cortical. Y eso era lo que les traje principalmente pues, para la fisiología de la voz. Muchas gracias. Listo, doctora, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy completa, muy buena. Quería preguntar si alguno de los participantes tiene alguna duda. Bueno, en el caso de no haber dudas, les voy a enviar a las personas que son miembros de Junta y miembros activos para que llenen, por favor, la encuesta de asistencia. Las palabras claves van a ser aritenoides, cricoides y vibratorios. Entonces, otra vez, aritenoides, cricoides y vibratorio para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias. Bueno.